Buenas tardes a todos y gracias por estar aquí, que es un mérito con este día tan esplendoroso que tenemos. Esta es una buena muestra del interés que despierta la presencia de la Secretaria de Estado. Ya sabéis que la innovación para nuestro sector yo diría que es todo, por tanto estamos ansiosos de oír a la Secretaria de sus ideas, sus propuestas en algo tan importante para nuestro sector. Ya sabéis que nuestro sector es el primer inversor en innovación y por tanto es clave para nosotros tener un buen entendimiento, entendernos bien, colaborar. Desde aquí ya va nuestra propuesta de colaboración. Ángeles Heras, secretaria de Estado de Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación en el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, es catedrática de Física Química o de Química Física, pero además es emprendedora, fundadora de Inficus, una empresa de investigación dedicada a la reutilización y valorización de residuos en la industria alimentaria. Por tanto, con toda seguridad entenderá bien las problemáticas que un emprendedor se encuentra cuando quiere sacar la cabeza, ¿no? Ese es un buen inicio. Además, ha sido directora general de Consumo y Atención al Ciudadano y del Instituto Nacional del Consumo entre el 2004. Y nada, estamos encantados de tenerte aquí. The floor is yours y muchas gracias por estar aquí. Gracias. Buenas tardes y una tarde estupenda hace fuera, ¿verdad? Bueno, pero aquí dentro también. Vamos a ver si no consigo aburrirlos demasiado. Y para ello recordaré pues los tiempos no tan lejanos de dar clase. De dar clase de física aplicada, de biotecnología, incluso aquí en este medio. Puedo decir que cuando llegué a la Complutense, cuando me trasladé por oposición a la Complutense en el 1990, me pusieron a dar clase de matemáticas, de bioestadística y además di clases prácticas como usuaria de enseñarle a los alumnos de primero a manejar los ordenadores. Era el sistema operativo MS2. ¿Podía ser? Acuérdense, el año 90. Bueno, poco más sé yo de las TIC, lo que hemos llamado TIC, pero sí que quiero hoy hacerles ver pues que tenemos que ir de la mano en muchas cosas, todos juntos, si queremos que el futuro esté lleno de valor añadido y de conocimiento, y que el conocimiento genera valor añadido. Ese puede ser el resumen que voy a tratar de esbozar ahora. Hasta finales del siglo XIX la ciencia iba por un camino, la innovación o el desarrollo de las industrias, de las empresas, iba por otro. Iban por caminos pero no se juntaban. Cuando yo explicaba física, les explicaba las leyes de Newton, pero también les explicaba la máquina de vapor. ¿Y quién hizo más por la termodinámica, por los principios de la termodinámica? ¿La máquina de vapor de Watt o los principios de Newton? Pues avanzaron y ahora ya en el siglo XXI podemos decir que fue el siglo XIX cuando ciencia e innovación fluyeron, por ejemplo con Pasteur, por ejemplo con Edison, y ha sido la época más fructífera de desarrollo de la humanidad en todos los sectores, desde que vivimos más, porque tenemos mejores medicamentos y mejores medicinas, porque tenemos alimentos para mucha más población, un gran avance ahí de todas las ciencias, tanto biológicas como ingeniería y de agricultura, y tenemos mayor
Capacidad no, mejores condiciones de bienestar en todas las sociedades, principalmente en las del mundo avanzado en el que nos encontramos. Todo eso es o ha sido, por muchos factores se pueden añadir, pero yo añadiría que el fundamental es porque conocimiento e innovación han ido de la mano. Es decir, las patentes y las empresas aumentan y aumentan su valor añadido y trabajan estupendamente porque ha habido unos señores investigadores que han estado publicando, que han hecho mucha investigación y que a lo mejor han patentado o que luego ese conocimiento lo han extraído las empresas, lo han patentado, lo han licenciado y han sacado de verdad la tecnología correspondiente. Esto es transversal, esto nos puede pasar en todas las áreas. Y está muy bien, y en eso estamos. En que siga pasando, no es que siga pasando, es que tiene que aumentar. Es que el conocimiento, y cuando digo el conocimiento me estoy refiriendo a buenas universidades, a conocimiento que aprendan nuestros alumnos con las técnicas de educación y con las técnicas y las condiciones del siglo XXI que necesitamos para los profesionales del futuro, pero esa universidad tiene que estar relacionada íntimamente con centros tecnológicos, con empresas, de tal manera que el conocimiento fluya hacia la empresa, hacia el valor añadido y hacia un futuro más rico, como decía, en conocimiento y en tecnología. Cierto es que la economía digital ya es una parte por la que estamos hoy aquí, ¿no? Este es un ejemplo en el que la ciencia y la innovación han ido de la mano, no se nos escapa. Tampoco se nos escapa aquí, ahora los que estamos en este salón, que tenemos un gobierno ahora que ha unido universidades con ciencia y con desarrollo, y que el nombre del ministerio es Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades. Y el nombre de la Secretaría de Estado que yo ocupo ahora mismo es Secretaría de Estado de Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación. Es decir, que toda esta introducción que yo les he presentado, porque estoy totalmente convencida que es así, esto es lo que pretendemos. No solamente nosotros, nuestro gobierno, hay muchos gobiernos de nuestros países más cercanos que están apostando por ese acercamiento entre la enseñanza superior en las universidades con los sectores productivos, los centros tecnológicos y los sectores productivos de los países. Bien, esto, voy a beber agua, que es importantísimo. La hidratación también. Esto no se me cae. Esto significa que, si esto es importante, que ciencia y que innovación es importante, que debemos ir de la mano porque la historia nos demuestra que como más se ha avanzado es así y tenemos que seguirlo haciendo, pues debemos entre todos, administraciones, empresas, centros tecnológicos, tenemos que ser conscientes y trabajar todos porque se generen estos ecosistemas, vamos a llamarle ahora modernamente, en los que fluya ese conocimiento, fluyan ese emprendimiento, palabra que no había dicho hasta ahora, y que, por lo tanto, crezcan los entornos colaborativos. Bien, todo eso también no se nos puede olvidar dentro del entorno digital y desde el Gobierno, no se nos puede olvidar desde los responsables de las políticas en las administraciones, no se nos puede olvidar que en el entorno digital podemos tener problemas de acceso. Y cuando digo problemas de acceso, me estoy refiriendo a la transformación digital
que necesitamos, que estamos ya en ella y que será necesario avanzarla, podemos tener problemas de acceso, y me estoy refiriendo a personas de más edad que no entienden estas nuevas revoluciones. Estoy pensando en distintas zonas geográficas en donde tampoco las tecnologías son no están al acceso de todos, y estoy también pensando en la posible desigualdad de género que pueda darse. De ahí la parte de las administraciones tenemos que ocuparnos de que eso no ocurra, o digamos poner ahí también un poquito más esfuerzo que el sector productivo. Bien, tampoco se nos tiene que escapar como sociedad que la sociedad y todos los ciudadanos casi tenemos una necesidad de protección digital de nuestros datos, tenemos necesidad de una protección de datos y de ciberseguridad. Eso es importante también que lo detectemos, tanto desde las administraciones como desde las empresas. Esos dos puntos habría que abordarlos como para que todo mejorara y todo fluyera más. En definitiva, creo que trabajando de manera conjunta, como ahora explicaré qué tipo de acciones o de cosas ha habido y vamos a poner en marcha, y trabajando con rigor, es una palabra que a mí me gusta mucho, trabajando con rigor todos, desde las administraciones, los gobiernos correspondientes y los investigadores y las empresas, trabajando con rigor y con corresponsabilidad, yo entiendo que vamos a salir adelante y vamos a crear mucho valor añadido. Bien, que dentro de la Secretaría de Estado o del Ministerio, hablo un poco globalmente del Ministerio, ya de la Secretaría de Estado, ¿qué nos incumbe aquí respecto a este tema, a este ámbito? Pues yo les puedo decir que en el aspecto de la investigación, proyectos de investigación, hay programas dentro del Plan Nacional vigente que les llamamos, están dentro del reto de economía y sociedad digital. Pues en los últimos 3 años de programa de retos de la sociedad, en este reto específico de economía y sociedad digital, se han concedido 65 millones de euros para investigar en estos temas. Esos 65 millones han correspondido a 90 proyectos de investigación y a 80 empresas que trabajaban junto con organismos públicos de investigación o universidades. Es decir, no son muchos, pero algo es, ¿no? 90 proyectos de investigación, 80 de empresas y un total de 65 millones de euros de subvenciones. Aclaro lo de las subvenciones porque cuando estamos hablando en el mundo empresarial, eso hay que destacarlo muchísimo. Sin embargo, si fuéramos investigadores, no sería tan necesario especificar que son subvenciones. Los proyectos de investigación de estas áreas abarcan, pues, desde el Internet de las cosas, el cloud computing, procesos de lenguaje natural, aplicaciones inteligentes o ciberseguridad. Es decir, tenemos, como ya sabíamos, que las TIC, las tecnologías de información y de la comunicación, pues lo impregnan todo, están en todo, en todas las áreas de conocimiento y en todas las áreas de la sociedad. Y estamos en un momento que vive una gran revolución. Antes le llamábamos las nuevas tecnologías. Ya no son nuevas, ya avanzan con una rapidez que, bueno, que nuevo es lo que va a ser pasado mañana. Bien, en cuanto a personal joven, que no son el futuro, son nuestro presente, nuestros jóvenes investigadores que quieren hacer tesis doctorales, pues
también de los últimos 3 años, les digo que dentro de los doctorados industriales, a las áreas de ciencia y computación y tecnología informática se han concedido 15. No son muchas, ciertamente no son muchas. 15 jóvenes doctorandos que han empezado a hacer su tesis doctoral en una empresa de este ámbito, del área de la ciencia de la computación. Y eso ha sido en total, no son muchas, pero son 947.806 euros. Las tesis doctorales de las industrias, de doctorados industriales. Torres Quevedo, programa Torres Quevedo, que es la incorporación de doctores en los centros de investigación o en empresas. Aquí hemos tenido 74 y en las empresas 70. Y eso nos ha costado, o ha costado al Gobierno, de los presupuestos generales del Estado, 6.079.000 euros. Bien, estos son datos de la investigación pura y dura, de esa parte que se hace en las universidades, en los centros públicos de investigación y también en las empresas, como hemos visto, que con el propósito de que interaccionen cada vez más investigación de organismos públicos y universidades y empresas, que vamos a seguir apoyando. En cuanto a los datos del gasto de la innovación de las empresas, gastos en innovación en I+D, lo cierto es que en función de la fuente que mires para hacer estudios, los datos pueden variar. Yo los que les voy a presentar están tomados del INE, del Instituto Nacional de Estadística, que todas las empresas están obligadas a entregar, pues si no te ponen una multa. Luego entonces pueden ser más o menos fiables. Y aquí los datos no son muy buenos. Si los de investigación en los sectores públicos no eran muy buenos, pues esto, siento decirle que del 2008 al 2016 son los datos que les voy a mostrar aquí, que les voy a decir, no mostrarlos. Pues lo que podemos decir es que el número de empresas españolas que hacían investigación, que declaraban actividades de innovación, no de investigación, de innovación, desde 2008 al 2016 ha disminuido un 50%. Eso es así de triste, porque a mí me da tristeza, no sé a ustedes, a mí me da tristeza. Pero es así. En el 2008 eran 36.183 y en los datos del 2016 tenemos solamente un 10,8% y 15.648 con actividad innovadora, según los datos del INE, insisto. Podemos decir también otro dato que no es bueno, por la parte de la empresa, que en el 2016 el gasto de I+D, investigación y desarrollo de las empresas españolas, equivalía al 0,64% del PIB. Y estamos en menos de la mitad del promedio de la Unión Europea. Eso es otra realidad, también otros datos que cada uno lo podemos analizar como queramos, 0,64% del PIB. España es el único país de los 5 grandes de la UE en el que el gasto de I+D de sus empresas en el 2016 es inferior al del 2008. Es decir, tanto por los datos del INE como estos que son del Statistics on Research and Development del Eurostat 2018, nos dan la razón. Desde el 2008 al 2016 nuestras empresas pues han ido bajando sus inversiones o sus gastos, vamos a dejarlo en gastos, en innovación. Eso no es bueno. Ya estamos en el 2018 y lo que queremos, vamos a ver cómo tenemos esos datos para ver continuar. Esos eran datos globales. ¿Cómo está el sector de las TIC dentro de esa situación? Pues
según los datos del INE, las tecnológicas de la información y comunicación, las TIC, representan el 23,9% del gasto de la innovación tecnológica de las empresas de servicio, el 23,9%. Bueno, no está mal. Estas empresas de las TIC están por encima de la media en sus gastos de innovación. Es decir, es un sector que lo impregna todo, como hemos dicho, pero además pues va por delante de otros sectores. Tenemos que el 42,2% de las empresas TIC españolas, de las grandes, de las que tienen 10 empleados o más, han declarado innovación, y lo que ocurre es que todas esas en total representan el 28,9% de las empresas españolas, de todos los sectores. ¿Qué tiene este sector que es a destacar como cosas buenas y como cosas que hay que seguir trabajando? Pues una parte importantísima es que del capital riesgo, el 70% de todo el capital riesgo que se invierte en España va a empresas de este sector, se concentra en el sector TIC. Eso, ya solamente con ese dato ya nos podríamos hacer una idea de que es un sector estupendo. Bien, pero lo estábamos un poco viendo dentro del panorama global. Y esto ocurre además más en España que en otros países de nuestro entorno. Eso según un informe de la OCDE de 2017. Es el segundo país tras Estonia de Europa en los que ocurre esto. Probablemente esté relacionado con que tenemos unos profesionales que están formados en nuestras universidades que son muy buenos, y que probablemente también tengamos empresas pequeñas o pymes que son suficientemente buenas como para que el capital riesgo apueste por ellas. Esas son las conclusiones buenas que se sacan. Esos datos nos gustan mucho. Bueno, España también es, respecto a estas empresas, hay que destacarlo como bueno, es uno de los países que tiene mayor política de seguridad TIC definida en las empresas. Ahí también estamos estupendamente, y también destacamos en Europa. En cuanto a robótica, España se encuentra entre las principales economías en Europa en cuanto a la intensidad de despliegue de las tecnologías robóticas de la industria. Ahí estamos por delante de todos, ahí somos los primeros. ¿Y somos los primeros en qué? En la relación de valor de la tecnología de la robótica y valor añadido que se obtiene. Ahí tenemos un 0,8, mientras que Estados Unidos tiene un 0,7 y por detrás está China. Luego, como hablábamos en la comida, Europa no está al nivel de Estados Unidos y de China, obviamente, pero bueno, nosotros estamos en robótica, somos capaces de sacarle más valor añadido que el resto. Eso es un buen dato, que nos encanta. También vuelven a ser los datos de la OCDE de 2017. ¿Qué ocurre en cuanto a género? Si la sociedad en la que vivimos estamos todos al 50%, pues también en este sector tendríamos que tender a eso. No estamos así, pero bueno, estos datos que voy a decir igual sorprenden, porque al menos para mí ha sido una sorpresa. En el 2015, un 25% de los alumnos en las escuelas de ingeniería, especialmente de las TIC, son mujeres, solamente el 25%. Pero hay otro dato importante que quiero yo que lo piensen.
ese es, digamos que es un dato negativo, pero bueno, estamos como toda Europa. Hay que avanzar mucho y hay que no perder un talento de una niña ni de un niño. No hay que perder ningún talento por faltas económicas ni por otros condicionamientos, efectivamente. Pero hay otro dato que me ha llamado a mí mucho la atención, repito, y me ha hecho muchas gracias. Somos los segundos en inventoras de patentes femeninas. El 14% de las patentes de este sector están firmadas por personas que son mujeres. Y ahí estamos, somos los segundos de Europa. El primer país es Portugal. Y estamos bastante por arriba de Europa, que tienen un 7%, están en el 7% es Europa y el 10% Estados Unidos. Eso está bien, pero ahora hace falta ver si, bueno, pues las licencias de esas patentes. Pero talento debe existir y trabajan y son un 14% nuestras ingenieras o nuestras profesionales de esto. Ese dato es bueno, ¿verdad? Muy bien. Bueno, otro capítulo dentro de la innovación, y lo saben perfectamente los empresarios, pues son las exenciones fiscales. Aquí, de acuerdo con la Ley de Presupuestos de 2014, en materia de fiscalidad, las empresas que realizan innovación pueden desgravarse un dinero, un tanto por ciento del impuesto de sociedades. Para la aplicación de estas deducciones, los contribuyentes, es decir, las empresas, pueden aportar, dice pueden, no deben, sino pueden, la ley del 2014 sobre el impuesto de sociedades, pueden aportar un informe motivado relativo al cumplimiento de estos requisitos específicos técnicos que hay, y se los tiene que certificar una agencia certificadora, excepto las empresas que han tenido proyectos del CEDETI, que es el mismo CEDETI quien lo certifica como que se ha hecho innovación o investigación. Bien, con ese tipo de deducción fiscal y con otro que también conocerán, con otro paquete que es el Patent Box, ocurre que hay deducciones y garantías fiscales para las empresas. En el primer caso, en estas exenciones fiscales sobre el impuesto de sociedades, es nuestro ministerio el encargado de vigilar, digamos, esos informes motivados y además de controlar de que eso lo que se dice es cierto. Es decir, que si se realizan 4 o 5 proyectos de investigación en una empresa, si es de las grandes, en uno solo, si es pequeña, pues que eso se cumpla y que sea verdad. Que se trabaje con rigor, en definitiva, como decía anteriormente. Rigor. Bien, pues dentro de estas, con el conocimiento que tenemos de los datos del 2000, de los últimos 3 años también, en el sector de las TIC, podemos decir que es, de nuevo, un sector bueno, pues que es de los que el que más ha solicitado la emisión de estos informes. Acabo de decir que podrán, no deberán, sino podrán. Bueno, pues las TIC han cumplido y han pedido sus certificados de realizar innovación, y ahí están de nuevo a la cabeza como uno de los mejores sectores del país. Hay 12 códigos de las actividades empresariales que se corresponden con este tipo de empresas y han representado el 11% de todas las solicitudes. Bien, están el 11%, en el otro sitio estábamos como el 14%, bien, están en su línea y está bien. Eso significa que de todos los proyectos de investigación que han activado las empresas para poder desgravarse, un 20% están
en las actividades TIC, teniendo en cuenta, como he dicho, todas las actividades, los 12 códigos de las actividades, los códigos nacionales de actividades empresariales. Bien, conocerán ustedes la compra pública innovadora. Esto es algo que lo empezó a hacer el estudio, si no hago una breve reseña. La compra pública de innovación, los primeros, como en muchas cosas que lo empezaron a hacer, fueron los americanos después de la Guerra Mundial, y lo empezó a hacer el Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa vio que había muchas cosas que estaban haciendo los investigadores y que aquello, pues para llegar de verdad a ser innovación, o lo compraba, en este caso el Ministerio de Defensa, o una administración pública, para poderle sacar valor añadido y hacer llegar a la sociedad, o si no, se moría. Así comenzó la compra pública de empresas, la compra pública de innovación. Bien, aquí en España se puso en funcionamiento después del 2008 y hay fondos estructurales para poder llevarla a cabo. Esta vía de la compra pública de innovación, lógicamente, tiene que cumplir con los requisitos de que sea innovación y de que sea de interés público, tanto para la comunidad autónoma que lo compre, o para el gobierno, el Estado que lo compre, o para algo. En el tramo del 2007 al 2013 se invirtieron 270 millones de euros. Aquí hay también muchas empresas de este sector, pero principalmente en aquellos años pues pensaron los gobernantes que tenían las responsabilidades que eran más interesantes los sectores de la sanidad, y se avanzó mucho en ese sector. Actualmente, desde el 2014 hasta el 20, tenemos otro tramo, y aquí, cuando nosotros hemos llegado al Gobierno, es decir, el ministro y yo, el cambio de Gobierno, pues había gastado en ese tramo, repito, del 2014 al 2020, 100 millones de euros. Pero contamos con otro tanto como para poder realizar, y queremos realizar, compra pública de innovación en aquellos aspectos que de verdad sean o representen una innovación y que sea para bien dentro de la sociedad. Ahí yo creo que las TIC vais a tener mucho que decir. Porque, al igual que nosotros representamos a la innovación global, no podemos olvidarnos, somos el Ministerio de las Universidades, de la Investigación y de la Innovación. Sabemos que es transversal, pero hay otras películas, políticas. Bueno, así os reímos, así relajamos un poquito y os despertáis. Bien, pues hay otras políticas sectoriales dentro del Gobierno que también apuestan por las TIC, las nuevas tecnologías y la sociedad digital, no me cabe la menor duda. Pero nosotros apostaremos de forma transversal también. Bueno, eso es lo que nos hemos encontrado y los datos que hay. ¿Estamos contentos con eso? Bueno, podemos estar peor. No nos gusta que esta crisis se haya llevado tanto talento, tanto esfuerzo en investigación y tanto también tantas pérdidas en el sector empresarial. Eso es así, no nos gusta a nadie. ¿Qué podemos hacer de ahora en adelante? En primer lugar, los euros públicos, como yo digo, aprovecharlos al máximo. Es decir, tratar de que el euro público llegue lo más intacto posible o al investigador o al innovador. Eso creo que es responsabilidad de todos. Y eso, para mí, es trabajar con rigor y tratar de evitar mucha burocracia, muchas duplicidades en los procesos.
Bien, conocen perfectamente que existe el CEDETI, que es un organismo, es un ente público empresarial que funciona bastante bien, que cuenta con préstamos para ayudar a todas las empresas que de verdad innoven, y lo vamos a apoyar, vamos incluso a fortalecerlo. Va a haber distintos tipos de acciones nuevas que os contará en este mismo curso el nuevo director, Javier Ponce, y yo simplemente, pues, enlazándolo con la compra pública de innovación, pienso, y les adelanto, que vamos a apoyar a las empresas pequeñas, a las pymes, que tengan unos resultados en innovación poderosos, que se vea que son de verdad buenos y que cuesta dinero y esfuerzo llevarlos ya a ponerlos en el mercado. Estoy hablando del escalaje o de los prototipos. Vamos a abrir ahí con el CEDETI, vamos a hacer una apuesta por este tipo de empresas y por este tipo de proyectos de prototipos o escalajes que de verdad, de los que con seguridad luego vamos a poder sacar un valor añadido y una ventaja para la sociedad. Eso sí que se lo adelanto. En cuanto a la investigación, vamos a apostar porque siga existiendo. La investigación de calidad tiene que seguir existiendo, la investigación básica, pero será necesario contar con más financiación y mejorar los proyectos de retos de la sociedad, que son los que nos ponen en contacto a los investigadores de esas universidades o centros públicos con las empresas o con los centros tecnológicos. Es importante seguir insistiendo, aunque ya hay bastante, pero hay que seguir mejorando, y que el lenguaje entre empresas e investigadores sea lo más fluido posible, que hablen el mismo lenguaje y que hagan las mismas cosas. Tenemos unos ingenieros en unas universidades públicas, formados en estas universidades públicas nuestras, que cruzan los Pirineos, o cogen un avión y se van, y son de los más valorados del mundo. Eso lo tenemos que utilizar nosotros aquí, lo tenemos que saber. Entonces, animo tanto a las empresas grandes como a las empresas pequeñas a que utilicen esos talentos. Una de las informaciones que dan siempre y nos están llegando algunas empresas de otros sectores para instalarse aquí a España es la relación de ingenieros industriales e ingenieros en telecomunicaciones y aeronáuticos que tenemos por habitante. Es una de las cosas que más valoran de nuestro país. Pues lo tendremos que utilizar entre todos, aquí hablo de corresponsabilidad, tanto del sector privado como del sector público, pero es corresponsabilidad, no es otra cosa lo que tenemos que poner a trabajar. Bien, en ese sentido, la Red Cervera, que es una acción que nos hemos encontrado ya presupuestada y ya sobre, digamos, el plan de trabajo, le estamos dando una vuelta y vamos a tratar de poner en contacto de nuevo, seguir poniendo en contacto, que haya todas las herramientas posibles entre investigadores, jóvenes investigadores que estén fuera o que estén dentro, que estén recién egresados, con grupos de investigación que hagan transferencia de conocimiento, y los centros tecnológicos en los que se cuente con capacidad suficiente como para poder llevar a cabo una buena innovación. Eso es una acción que, dentro de los presupuestos que tenemos, que son los que tenemos, pero vamos de nuevo a impulsarlo.
Bien, en cuanto a las deducciones de empresas por I+D, que las he comentado así de pasada, estamos trabajando con Hacienda, nuestro ministerio y nosotros, y el CEDETI, para ver cómo podemos esa herramienta hacerla más eficaz. No estoy diciendo quitar más dinero ni poner más dinero, no estoy hablando de dinero, sino esas herramientas, hacerlas más eficaces y eficientes y que nos funcionen mejor tanto al sector empresarial como al sector público. Y con todo eso que les acabo de contar, creo que tenemos, pues, trabajo que hacer. Les repito, la corresponsabilidad para conseguir que nuestro país avance, nuestro país llamado España avance, todo lo posible, y es responsabilidad de todos. Y desde luego, desde este ministerio, desde esta Secretaría de Estado, este ministerio, y me atrevería a decir que desde este Gobierno, lo vamos a intentar. Ahora queda a su disposición para todas las preguntas que consideren necesarias. Muchas gracias. Tenemos tiempo solo para una pregunta, porque aquí tenemos veo que nos está marcando el calendario. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Bueno, ¿esto qué significa? ¿Que no le ha interesado a nadie? No, que están ahí. Porque vamos, entonces sí me voy triste, ¿eh? Manuel. ¿Podría la Secretaría de Estado ser tan amable de anticiparnos cuál es... No se oye. A ver. Dale. ¿Cuál sería... Ahora sí. ¿Cuál sería el plan, el techo de gasto que tienen previsto los nuevos presupuestos para el esfuerzo en I+D en España? Bueno, eso es una pregunta. Mira, los funcionarios siempre hablan. Eso no es mi competencia. Bueno, los funcionarios, las comunidades autónomas y las distintas administraciones. Eso no es mi competencia. Eso no. Pues esto es mi competencia. Pero no tengo competencia, pero no porque es una broma. Quiero decir, no lo sabemos ahora mismo. ¿Qué puedo decir respecto a eso? El techo de gasto. ¿Qué puedo decir de hecho? Pues mira, nos han dado mucho oxígeno. De momento oxígeno, porque los euros, hasta que no los veamos, yo no me los creo de nadie, ni de un empresario, hasta que no paga la factura, no me creo los euros ni de un empresario, ni de nadie, nada, hasta que no se tengan. Pero, de momento, lo que tenemos es oxígeno, como para decir que uno de los ministerios que va a subir va a ser el nuestro. Sí, eso este Gobierno es totalmente consciente de que la economía tiene que cambiar, el modelo productivo tiene que cambiar, en eso este sector es importante, también en la transición económica y es necesario hacer esa transformación. Luego entonces se está apostando por la innovación. Vamos a ver cómo realmente se agotan y se utilizan todo lo presupuestado, o como hasta ahora va a haber dinero que sobra y no se utilice. Vamos a ver, dinero que sobra que no se utiliza, no hay. Vamos a intentar, vamos a ver, primero dos cosas. El dinero que no se utiliza, como usted dice, principalmente viene porque es dinero teórico. Se ponen los presupuestos, eso está ahí, son créditos. Por ejemplo, en el mejor de los casos, son créditos, que luego hay que pagarlos. Y muchos de ustedes estarán en parques tecnológicos, por ejemplo, pero luego hay que pagar. Hay que pagar todo lo que son créditos, lo sabemos que hay que pagarlo. Todas las hipotecas hay que pagarlas. Entonces, de ahí, de esos presupuestos que son préstamos, que a veces, siempre se dan con unas condiciones
muy ventajosas, ni las empresas lo piden, ni tampoco a lo mejor los centros de investigación tampoco, porque luego, repito, hay que pagarlos. Ahí hay unas grandes partidas que sí están siempre, y ahí es la gran lucha que tienen, supongo, han tenido todos los gobiernos. Nosotros los estamos teniendo, indudablemente. Con mi homóloga de presupuesto me peleo todos los días, amigablemente, pero le digo que me quite de ahí y me lo pongan en el capítulo correspondiente, para que lo podamos gastar en proyectos de investigación. Porque si no tenemos esa clase media de investigadores ahí, si no tenemos solamente los excelentes y si no nada, si no tenemos ahí una buena base de investigadores de todas las áreas, no vamos a poder avanzar ni hacer esa transformación de todo el país que necesitamos, junto con ustedes, los empresarios. De nada. A la secretaria de Estado, pues muchas gracias.